Por favor, aquí a la Biblioteca Provincial. Os quería comentar antes de que comience a entrevistar a nuestro poeta que está aquí con nosotros. Ha traído algunos libros por si alguien está interesado luego en adquirir algunos de los libros. Están fuera de la sala y también están disponibles en la librería Tiempo Perdido, ¿verdad? Es donde me has comentado. Entonces, sí, si alguien está interesado, ya luego habláis con ellos. Nada, gracias. Venga, bienvenido. Vale, hola de nuevo a todas, bueno, los nuevos y las que ya estabais aquí. Yo voy a presentar una presentación un poquito más formal del poeta Sergei y ya luego damos paso a la conversación, bueno, a lo interesante que es escucharlos a ellos, que van un poquito a conversar y a leer algunos de los poemas. ¿Vale? Entonces, Sergei es uno de los poetas letones más destacados de la actualidad, reconocido por su innovación y su labor en el cruce de la poesía y el arte multimedia. Escribe principalmente en ruso y publica también en letón, lo que le ha permitido ser una voz relevante tanto en la literatura letona como en la rusa. Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas como italiano, polaco, georgiano, rumano, estonio, macedonio y español, lo que le otorga una proyección internacional notable. Timofeev es miembro fundador del colectivo Órbita, que es un grupo de poetas y artistas visuales que desde los años 90 explora el diálogo entre la poesía y otras disciplinas visuales, artísticas, como es la música, el vídeo, la fotografía, el arte digital y la performance. Órbita ha impulsado festivales de poesía multimedia como el War in Motion y ha desarrollado proyectos pioneros como instalaciones poéticas, videojuegos de poesía y emisoras de radio pirata dedicadas a la poesía. Pionero del videopoema en el espacio postsoviético, Timofeev realizó su primer trabajo en este género, Orchestra Rehearsal, perdón la pronunciación, en el 94. Su obra destaca por un lenguaje claro, irónico y cercano, con unas miradas lúcidas sobre la vida cotidiana y el entorno urbano, como se aprecia en su reciente antología bilingüe ruso-español, que es la que presentan aquí, póster estilo punk rock sin enmarcar. La primera traducción de su poesía al español, en este caso, ¿no? En sus versos, Timofeev aborda temas como la certeza y la rutina, la fugacidad del tiempo, la política, la ciudad y la identidad, siempre desde una perspectiva contemporánea y universal. Además de su labor poética, ha escrito libretos para ópera y ha recibido importantes premios como el International Janis Batsvilsion, es complicado pronunciar, perdón, el Annual Latvian Literature Award y el Spelmanum Nats Players Night por su trabajo en teatro y ópera. Su obra ha sido reconocida y publicada en antologías y revistas de diversos países y participa activamente en festivales de poesía internacionales como este, que tenemos el placer de tenerlos aquí. Es un poeta esencial para comprender la poesía letona contemporánea, tanto por su obra personal como por su impulso a la experimentación y a la colaboración artística a través de Órbita, consolidándose como una figura clave en el panorama literario europeo actual. Así que espero que lo disfrutéis y muchísimas gracias. Thank you very much for being here. Yo me retiro para daros las palabras. Gracias. Yo realmente actúo como traductora, en este caso como también soy coorganizadora del evento. Gracias a Dios que estás de traductor. Sí. Lo que quería decir es que a Sergei le gustaría empezar este encuentro con un vídeo cortito que a lo mejor ayudaría a entender la esencia de su obra. Vamos. Да, ну это как бы это видео снято в моей квартире, и это как бы такой привет из моего мира сюда. И голос, который читает перевод, это голос одного из переводчиков, которые подготовили эту книгу, Марко Видала. И он записывал это на телефон, так что я надеюсь, что это можно будет разобрать. Dice que este vídeo fue grabado en su propio apartamento, en su propia casa, en Letonia, en Riga, y que es como un saludo desde aquel mundo a este mundo,
y se escuchará la poesía leída por el traductor, por Marco Vidal, que es el editor y traductor, editor también de este libro y traductor, y él espera que se escuche bien. El puerto. 10ª noche y siguen abriendo el puerto en la calle aledaña. Se escucha un alegre bullicio, ruidos de grúa, martilleo de metal con metal. Bajan algo, lo suben, se les cae. Sin duda será un puerto francés, griego o italiano. Estoy seguro por los aromas que de noche entran por nuestra ventana. Pero cada vez que por la mañana salgo y giro la esquina, nada ha cambiado. No hay puerto, ni vivaces obreros, ni olor a algas y pescado. Así que cada vez más trabajo de noche, con la ventana de par en par, y ya por segundo día me acuesto al amanecer. Me desconcierta que nadie más lo oiga ni note nada. Al instante, todos me cambian de tema al preguntar. Muy bien. Bueno, pues bienvenido, Sergei. Buenas tardes a todos. Imagino que os sorprenderá que yo esté aquí presentando a un poeta letón, y os aseguro que a mí me sorprende más todavía que a vosotros. El nexo de unión entiendo que es el nombre de esta antología, su estilo de poesía, su amor por la música, y que yo he sido músico durante muchísimos años, lo sigo siendo, pero ya no ejerzo desde hace poquitos meses. Algunos me conoceréis, otros no. He sido el batería de Niña Mutante durante 30 y pico años de mi vida, y en esa conexión creo que tenemos amigos comunes, Nina y yo, que le sugirieron que a Sergei lo presentase yo, ¿no? Por esa conexión con la música, con el rock y con el punk. Así que, bueno, he estado toda mi vida también muy ligado al mundo de la literatura, he hecho de todo en literatura, he sido también el director de la Feria del Libro de Granada durante muchos años, y algo sé de libros, ¿no? Pero no soy ningún especialista en poesía, aunque la leo y, bueno, tengo mis conclusiones y mis cosas que yo he pensado y sacado de este libro, que quiero plantear como una conversación con Sergei, gracias a Nina, en la que yo le voy a plantear ciertas cosas, ciertas dudas, ciertas sensaciones, y que él sea el que nos cuente, que para eso es el autor, de qué van esos poemas y por qué están escritos de esa manera, ¿no? Me gustaría decir lo primero que comentaba antes con varias personas que por aquí, creo que por lo menos rusófonas, que es un mundo muy desconocido, ¿no?, de los países bálticos para nosotros. Y comentábamos justamente que la única conexión, pero increíble conexión y dramática conexión, es que Ángel Ganivet, muchos sabréis que fue cónsul en varios países del norte, y justamente fue cónsul o embajador, yo creo que era cónsul cultural en Riga. Ángel Ganivet es uno de esos grandes granadinos de la literatura universal, ¿no? Y justamente creo que acabó suicidándose o cayéndose en el río de la ciudad de Riga desde un barco, desde un puente o algo así. Y bueno, esa es la conexión que hay entre Granada, casi entre España y Letonia, ¿no? Una cosa bastante dramática, pero bastante curiosa. Y hoy está aquí Sergei haciendo ese enlace entre ambas culturas. Pero realmente creo que los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, son un gran misterio para los españoles en general. Para mí, por lo menos, lo son. Y creo que soy una persona que ha viajado bastante, pero no solo por no viajar, aunque hubiera estado en Letonia, en Estonia o en Lituania, de turismo, no es lo mismo que el abismo cultural que parece ser que nos separa a veces, ¿no?, entre la cultura rusófona y la cultura mediterránea, ¿no? Igual es un mito, para eso estamos aquí hoy, para verlo, pero me parece muy interesante que Sergei esté aquí hoy para poder hablarnos a través de su poesía justamente de esa cultura, esa sociedad que subyace
en sus poemas y en su libro, ¿no? Así que nada, encantado y vamos a ver qué pasa por ahí, ¿no? Me gustaría empezar leyendo la solapa de esta antología de La Tortuga Búlgara, editorial que no conocía, pero que el nombre me parece maravilloso. La Tortuga Búlgara, ya es poético directamente el nombre, ¿no? Y me ha gustado mucho la solapa, que creo que es un texto del propio Sergei, y os lo voy a leer, y a partir de ahí le voy a lanzar unas cuantas cuestiones a Sergei. Dice así: cuando escribo es como si caminara por una ciudad tangible, aunque a la vez semiespectral, abrazada por la niebla, y marco con cruces los lugares donde creo hay una puerta. Ahí hay otra, y allí. Y puerta, claro, es más sensación que un concreto portal a otra dimensión, a otros mundos que en esencia desconozco y a nadie puedo guiar. Pero siento una cualidad singular en ciertas conjunciones de palabras, una fisicidad un tanto diferente, un cambio a nivel molecular del lenguaje, una transición sutil en la que combinaciones ordinarias de palabras de repente se transmutan en poesía, irradian otros significados, se ondulan, se vuelven más densas y más abigarradas, y ahí se abre la puerta. Entonces, me gustaría que le preguntara a Nina, entiendo que la poesía entonces para ti, Sergei, es una puerta o muchas puertas hacia otros lugares y reflexiones. Именно так. Sí, dice que lo entiende precisamente de esa manera, de esa forma. Я думаю, что поэзия — это еще и, может быть, наименее коммерциализированная форма современной культуры. Поэты не становятся поэтами ради денег 100%. И за счет этого остается какая-то чистота высказывания, да? То есть если человек берет бумагу и ручку или печатает за компьютером, значит ему действительно это надо, а не ради какой-то там другой цели. Además creo que la poesía es una de las formas o la forma de la cultura contemporánea que es la que menos comercializada, que menos comercial de todas las formas de cultura posibles, porque realmente si una persona coge el bolígrafo para escribir poesía no es para ganar dinero. Entonces, claro, es un enunciado, es una palabra que conserva la pureza, ¿no? Algo más de pureza porque tiene ese objetivo, ese propósito en sí de crear la cultura, de crear el arte. И, конечно, всегда в ней есть какая-то локальность, какие-то местные реалии, но несмотря на то, что у нее такие множественные миры, связанные с очень разными языками, она доказывает все-таки, что мы говорим об одних и тех же вещах. Pero además la poesía, claro, está hablando de las cosas, de las realidades locales también, localizadas, ¿no? En distintos idiomas, pero al mismo tiempo habla de las cosas que son universales, ¿no? Y demuestra de que la poesía y hay muchos temas que son universales para todos los seres humanos. Al final casi todas las artes van a eso, ¿no? A temas universales. В конце концов, почти все искусства, да, к этому идут, да, потому что вы развить эти универсальные формы. Да, но здесь просто как бы меньше медиаторов, да, меньше зависимости от каких-то медиумов. Нам не нужна кинопленка, нам не нужна ударная установка, нам не нужны холсты и кисти, да, у нас есть слова и бумага или слова, которые произносятся вслух. И здесь просто, мне кажется, что действительно как бы вот важно, что вот остается это какая-то чистота, о которой я говорил, чистота этого контакта и чистота высказывания.
En la poesía lo que pasa es que hay menos intermediarios, ¿no? Que no le hace falta pues ninguna cinta como en el cine, ¿no? Ni en ninguna cámara, no hace falta ningún lienzo. Es barata. Pero no es por barata, sino porque no necesita otros medios, no necesita otros recursos para transmitir lo que quiere decir la poesía, ¿verdad? Son las palabras y a lo mejor el papel, ¿no? O solo la voz, por ello, en ello también es importante que conserve esta pureza del enunciado inicial, ¿no? que evoca. Decía, en ese sentido, decía Limonov, Soy yo, Erika, y también Carrer habla mucho de eso cuando hace su libro sobre Limonov, que el poeta en Rusia y en los países de la esfera rusa y soviética de la época, él vivió en varias de las repúblicas soviéticas, el poeta era como una especie de héroe social, era como el arte mejor considerado dentro de aquella época en Rusia y en la Unión Soviética, y eran verdaderos héroes, ya no sé si desde la contracultura, pero estaban muy bien considerados los poetas. Ser poeta era algo que socialmente se veía de una manera increíble. Sigue siendo así ahora mismo en Letonia, en Estonia, en la República Soviética, en Rusia en general. El poeta sigue siendo un héroe de la sociedad y de la cultura. В этой Яидечка Лимона говорила о том, что поэт в советской культуре был героем, что люди воспринимали его как особенного человека, да, и это очень ценилось, это место, да, культурно-творческое. Так ли это сегодня? Продолжается ли это восприятие сегодня? Ну, прежде всего мне надо сказать, что я здесь представляю латвийскую литературу, и только маленькая часть из нее делается на русском языке. В основном это латышский язык, и Латвия небольшая страна, и как всякая небольшая страна, она очень внимательно относится к своему языку и к тому, что на нем происходит. Поэтому, да, может быть, поэты уже не такие герои, как в 70-е, 80-е, но они все еще очень значимые фигуры, потому что они те, кто работают с языком, и, как известно, то, что появляется в поэзии, потом зачастую становится нормой в языке, или как поэзия развивает какие-то новые пути для развития языка. И я тоже ощущаю себя частью этого процесса, потому что moji книги выходят в Латвии на двух языках, на русском и латышском. Es que, claro, no podría hablar de la Unión Soviética a lo mejor, o de Rusia en este caso, donde más ha recibido Limonov, porque él es de Letonia, es un país pequeño, relativamente pequeño, y como un país no muy grande, presta mucha atención a su idioma. Entonces, a pesar de que ya los poetas no son tan héroes como se consideraban en los años 70 y 80, siguen siendo figuras importantes, cargadas de significado, ¿no?, para el país. Y luego también porque al tener esta atención especial hacia el idioma, el poeta es uno que está desarrollando el idioma, ¿no? Es uno de los medios que más pone en el desarrollo del idioma, y entonces al poeta se le presta más atención, y Sergei se siente parte de este proceso porque sus libros, él escribe en ruso, pero no solo en ruso, porque en ruso hay una pequeña cantidad de los poetas letones que escriben en ruso, la mayoría escriben en letón, pero sus libros salen en los dos idiomas, así que él también tiene su pequeña aportación, ¿no?, en este proceso de creación, de desarrollo del idioma. Muy bien. Lo decía básicamente porque aquí un poeta y un rockero son dos sabandijas sociales, y él ha elegido las dos cosas, poeta y rockero, así que por favor no te quedes a vivir en España. Он говорит, что он в первую очередь говорит, потому что здесь в Испании поэт и вот как раз рок-музыкант, это что-то такое вот, ну, совсем
низкого пошиба. В Испании не очень-то хорошо к этому относятся, и, соответственно, он говорит, ни в коем случае не оставайтесь жить в Испании. Да, и ну, в Латвии тиражи поэтических книг это 500, иногда даже 1000 экземпляров, и мне кажется, это как реально как в какой-нибудь средней европейской стране, которая может быть гораздо больше ее по размерам. En Letonia las tiradas de los libros de poesía son de 500 hasta 1000 ejemplares más o menos. Es un país muy pequeño. Claro, pero más o menos a lo mejor para un país europeo es normal. Poesía, no sé, aquí hay muchos poetas, lo sabrán. Pero, mucho más en un país tan pequeño como Letonia. Pero que es que Letonia es un país pequeño. Claro. Welcome to Latvia. Sí, bienvenidos a Letonia. Nuestros poetas españoles ahora mismo actuales más comerciales y famosos, que pueden vender 5.000. ¿Entre todos? No, no, cuando en mi época de libro, sí, Luis García Montero en sus buenos años podía vender 5.000 unidades. Pero de un libro. De un libro. Digo, de una obra. De una obra. Pero Vamos, vamos, que es es una miseria. Es el Luis. Es una miseria. Vamos, que está muy bien lo de mí. Joder. Sí, sí, hoy en día está muy bien. Por eso comentaba esta cultura de la zona y de Rusia en general, ya, como tú bien has mencionado, años 70, 80, 60, de que se hereda, que él cuenta, que viene de muy atrás, que los poetas son figuras muy importantes dentro de la cultura rusa, y yo sé perfectamente que Letonia y Estonia están separados, pero me imagino que esa cultura le ha llegado y se demuestra con esas cifras que dice él en un país tan pequeño, ¿no? Что наследовалась эта культура, которая была все-таки в Советском Союзе, хотя бы отчасти, да, что это от важности поэтов, культуре, в принципе, да, и что это показывает и тиражи, в частности, да, наверное. Да, но я думаю, что это, может быть, было и до советского периода, да, и мне кажется, что еще, что очень приятно, что все время появляется какое-то новое поколение, да, то есть что-то мы уже сделали, люди моего поколения, но вот сейчас вот новое поколение, например, устраивает поэтические чтения по ночам в разных местах, которые несут никакой культурной функции, в супермаркете, один раз в казино они делали, да, то есть как бы люди ищут какие-то новые формы, и это продолжается и вызывает сразу какой-то новый интерес, да, то есть как бы поэзия не замыкается в себе, и это всегда ценят ее потенциальные слушатели. Pues él cree que a lo mejor no es solo la herencia soviética, porque a él le parece que eso también venía ya del Imperio Ruso, de la época anterior a lo mejor, pero lo que más le gusta es que siguen naciendo nuevas generaciones de poetas en Letonia, y además que van buscando nuevas vías, nuevas formas de hacer poesía. Por ejemplo, dice, lo hacen de noche, ahora los poetas jóvenes hacen lecturas poéticas nocturnas en los lugares pues que no tienen nada que ver con la cultura, como podrían ser los supermercados. En alguna ocasión lo han hecho en un casino. Y dice que el público responde muy bien a estas nuevas formas y positivamente a la búsqueda de estas nuevas formas de presentar la poesía. Y el público se queda a escucharlos. ¿Público improvisado? Это импровизированное публика или созывают туда как это и есть публика, да? У таких Да, чтений? ну как бы они рекламируются, то есть они вполне официальные, и как бы реклама идет по разным, там, ну в основном, конечно, в социальных сетях, и да, это вот такая часть вполне повседневной культуры, такие мероприятия. Pues lo que dice que no es nada clandestino, que eso se hace de forma oficial, que sí que se da publicidad normalmente a través de las redes sociales, se convoca al público y el público viene, ¿sí? Y que dice que ya forma parte de la vida cotidiana cultural del país.
Todo un milagro. Un milagro diferenciador. Sí, aquí ni con pistolas. No, no, maravilloso. Bueno, pues entramos un poco en la materia del libro, ¿no? Tengo aquí por aquí otra reflexión. Un póster sin enmarcar es solo un póster, desde mi punto de vista, del estilo que sea, no es un cuadro, es un diseño impreso en un papel, simplemente. Tu poesía tampoco es un cuadro, está sin enmarcar. Он, ты думаешь, название, да, говорит, этот постер, это как-то... Плакат. А? Постер. Плакат. Да, постер. Плакат, говорит, это, конечно, это не картина, да? Да. У него другая ценность, да, Да. и тем более без марки, да. Как вы себе это представляете? Ваша поэзия тоже такой плакат? Или как вы себе представляете эту поэзию? Как это связано с вашей поэзией, название, например? Ну, вообще название для книг это всегда какая-то большая проблема. И я очень радуюсь, когда они приходят как-то не из моих текстов, а просто вдруг, бац, мне кажется, о, это может быть названием для поэтической книги. И это название я увидел в онлайн-магазине каком-то, который предлагает товары из Китая. И я подумал, что это просто прекрасная метафора того, как то, что начинается как протест с, не знаю, с кровью и с отчаянием, в конечном счете оказывается в виде постера, и еще даже, я не могу себе представить как-то постер панк-рок группы еще и в рамке, поэтому хотя бы хорошо, что она без рамки. Realmente es lo que cuando busca un título para sus libros, pues es importante, claro, encontrar el título adecuado, ¿no? Y le gusta mucho cuando el título viene como que cae, ¿no? Se encuentra y dice, este es el título que necesito. Entonces, en este caso sí que fue así, porque él encontró este título como un anuncio comercial de venta en una página web online que ofrecía productos de China. Y era este el título, lo que vendían era esto. Entonces, claro, y lo que le chocó y le interesó al mismo tiempo, que algo que como el punk, el rock, ¿no? Que nació en su momento como una protesta desesperada, ¿sí? Casi con sangre, ¿sabes? Que ahora ya pues se vende de esa manera, dice, y menos mal que es sin enmarcar, porque si además estuviera enmarcado... Eso pensé yo, si fuera ya enmarcado ya sería terrible. Sí. Bueno, era un gancho para que nos explicara un poco de dónde viene el título. Si quiere ampliarlo me parece perfecto. Pero yo sí veo ahí una conexión con tu poesía. O bueno, por lo menos te lanzo también la pregunta. Me parece que tu poesía es un poco punk a veces, y la cuestión es si la poesía debe ser punk, si debe golpear como el punk. Он говорит, да, как раз хотел, чтобы вы объяснили это название, но с другой стороны, ему кажется, что есть связь все-таки с вашей поэзией, и ему кажется, что ваша поэзия все-таки немножко вот панк, да, вот, и что она вот должна вот как бы вот бить, да, вот так вот как-то, как это делает панк. Ну, может быть, да, и, для меня это тоже какая-то культура, музыкальная, на которой я вырос, и, безусловно, когда я там начинал что-то писать, я просто слушал музыку и прямо как бы просто записывал какие-то вещи, которые мне приходили в этот момент в голову. То есть для меня этот музыкальный фон в ушах был очень важен, он давал мне ритм и какую-то такую просодию. Но, конечно, сейчас, наверное, в этой поэзии уже много разных, может быть, музыкальных каких-то стилей можно сочетать. Может быть, где-то это джаз, может быть, где-то ambient, но и панк, наверное, там тоже есть.
Dice que sí, es posible, claro, porque además que él creció con este estilo de música, con el estilo punk, y al principio, sobre todo cuando estaba escribiendo, al mismo tiempo estaba escuchando música, y esta música pues que pasaba con su ritmo, ¿no? Algunas veces en lo que él vertía en el papel. Pero ahora mismo a lo mejor ya en este libro ya mucho más género, mucho más estilos, aparte de punk, ¿no? A lo mejor también jazz, ¿no? Bien punk también está, pero hay otros estilos musicales que son importantes para él ahora. Todos crecemos, todos crecemos. Ya, pero no hiciera este hombre. Nosotros también empezábamos haciendo punk y acabamos haciendo pop. Говорит, что они тоже начали именно с этого стиля панка, а закончили поп. Но всегда можно вернуться. Dice, pero siempre puedes volver. Sí, yo ya volveré en otra vida. Pues uno de los primeros poemas, Certezas, me recuerda mucho a Benedetti. Me recuerda al No te salves de Benedetti. Me gustaría preguntarle si conoce a Benedetti y si conoce ese poema de Benedetti. Sí, ¿cómo es el país? Certezas. Certezas. Bueno, no sé cómo es en ruso. Он спрашивает вас, что его поэма, вот эта вот «Истина», да, она ему напоминает очень поэму Бенедетти. Знаете ли вы Бенедетти? Это такого латиноамериканского поэта известного. И у него есть такая же поэма с таким же заглавием. Да, нет, я не знал. Но я думаю, что, безусловно, какие-то вещи, они просто в воздухе, и люди ловят их в разные моменты времени, в разных точках пространства. Тут ничего страшного как бы нет. И я рад, что это узнал, и обязательно прочитаю это стихотворение. Dice que no, que realmente no conocía el tipo de Benedetti, ni conocía mucho a Benedetti. ¿No? No. Pero que dice que sí, que claro, es lo que cree en que pues en el mundo pues el espacio es común y como que cada uno puede, las vibraciones que hay en este mundo pues las va captando en distintos lugares. Totalmente. Y se pueden repetir y reproducirse en distintos lugares que no están relacionados entre sí. Yo creo que la conexión es que está escrito como en imperativo, y igual que No te salves de Benedetti, y hay frases como abre puertas, coge ascensores, sube plantas, recorre pasillos. El verano siempre es verano, otoño siempre otoño, no te achantes, no hagas nada que te asquee. Ese es el ritmo que le impone Benedetti a su famosísimo poema, al menos en el mundo hispano. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicio, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Muy parecido el ritmo, muy parecido el tiempo verbal que está escrito. Да. Точно такой же, тоже императив используется, очень похожий ритм как раз. Is he alive? Да. Он живой еще? Бенедетти, по-моему, нет, но я его люблю. No, María, está muerto. Maybe his spirit one night came. Dile que le voy a regalar una antología de Benedetti. Que говорит, что он вам подарит антологию Benedetti. Супер, спасибо. Mi poeta favorito. Это его любимый поэт. Hispanoamericano. Muy bueno. Ese Может быть, прочитаем это стихотворение? Dice que si podemos leer este poema. Sí, pero quería leerlo yo. Porque la siguiente pregunta o cuestión es, bueno, pues leyendo la antología que viene en ruso y en español, ¿no? Pues claro, uno se pregunta lo difícil que debe ser la traducción en general, y la traducción de poesía, y la traducción de poesía del ruso al español. No sé si él ha colaborado con Antonio y con Marco en la traducción del libro al español o no, pero claro, soy incapaz de leer ni siquiera una frase en ruso, pero me gustaría hacer el experimento y el juego de leerle yo su poema en español para que él me diga cómo le suena. Bueno, yo leo fatal, pero cómo le suena en español su poema. ¿Podemos? Сейчас он прочитает на испанском, хорошо. А вы скажете, как вам? Certezas. Quisiera decirte sencillas certezas, mostrarte lo esencial. Abre puertas, coge ascensores, sube plantas, recorre pasillos, entra en el coche, arráncalo. En invierno, espera que caliente. Gasta dinero pero con medida. Solo de vez en cuando gasta lo que lleves. El verano, siempre verano. Otoño, siempre otoño. No te achantes, no hagas nada que te asquee.
Las niñas serán mujeres y luego las verás cruzando la calle con sus chiquillos de la mano. Los hombres fruncirán el ceño ante las opciones, para luego actuar según vengan dadas y de nuevo errar. Los gobiernos se destinan a caer, como los barcos a pasar bajo los puentes. Pero con todo, las luces de la otra ribera jamás, asómbrate, jamás se apagarán. Y si se apagaren, haz la maleta, lleva solo lo necesario, huye de la ciudad lo antes posible. Al llegar a un nuevo lugar, ojea alrededor y apóyate en un árbol. Enciende un cigarrillo si fumas y sosegado meditas. Fíjate, aquí también toman té por la tarde y café de mañana. Ponen a parir al alcalde, esperan cambio a mejor. Y si ves un río y luces en la otra ribera, entonces hay a lo que aferrarse. Wow. ¿Qué tal suena en español? Muy bien, как вам? Я могу попробовать прочитать по-русски, тогда тоже сравним. Que él podía Claro. Истины. Я хочу рассказать тебе простые истины, открыть тебе важные вещи. Всегда открывай двери, входи в лифты, поднимайся на этажи, проходи по коридорам. Всегда садись в машины, заводи двигатель. Если зима, подожди, пока он прогреется. Всегда трать деньги, но понемногу, и только изредка трать все, что под рукой. Летом будет лето, осенью будет осень. Не тушуйся, не делай ничего, от чего тебе тошно. Девочки станут девушками, а потом ты заметишь их, переходящих улицу за руку с малышами. Мужчины будут хмуро прикидывать возможности, а потом действовать по обстановке и часто ошибаться. Правительство создано, чтобы падать, корабли, чтобы проплывать под мостами. Но тем не менее, огни на том берегу реки никогда, представь себе, никогда не погаснут. А если они все-таки прекратятся, собери сумку, не бери лишнего и покинь город как можно скорее. Приедешь в новое место, осмотрись, прислонись к дереву, можешь закурить, если куришь, постоять, подумать. Видишь, и здесь пьют вечером чай, а по утрам кофе, ругают мэра, ждут перемен к лучшему. А если есть река, и на той стороне видны огни, значит, есть за что зацепиться. Wow. Qué bonito, ¿no? Ese contraste del mismo poema en español y en ruso y lo diferente que suena. A veces uno piensa que al hablar diferentes idiomas es un coñazo, porque lo es. Y estaría muy bien que todo el planeta entero hablara el mismo idioma. Pero claro, hay un montón de gente que quedaría sin trabajo, eso para empezar. Y segundo, pues claro, la riqueza lingüística del planeta es muy guay, es cojonuda y por ejemplo esta demostración de poder leer un poema en ruso y en español pues es muy guay. ¿Cómo le suena a él en español? ¿Cómo le suena a la lengua española? Как он говорил о переходах, о том, что как хотел бы, конечно, может быть, и говорить, чтобы все говорили на одном и том же языке, но как здорово, что есть разные языки, как они по-разному звучат и обогащают все. Как вам звучание испанского языка? Очень-очень нравится, оно очень драматичное, оно очень такое, ну то есть, как будто ты говоришь что-то не на 100, а на 200%. Que le gusta mucho como suena español, le dice, suena muy dramático, dice, y como que cuando estás diciendo algo, lo estás diciendo no 100%, sino 200%. ¿Sabes? Если ты сказал, ты сказал. Si lo has dicho, es que lo has dicho. Curioso, muy interesante. Pues me gusta también mucho un poema de... A ver, se dice que... A ver si me encuentro. No. Bueno, el norte dice, la primera frase es, sentado paladeo un plácido vodka. ¿Un vodka puede ser plácido?
Это Север, это стихотворение, где говорит, что я ем, значит, водку, да, как у нас там по-русски, это спокойно сижу и спокойно ем водку. Говорит, на самом деле на испанском говорит пlácido, то есть приятно, да, там я вкушаю, наслаждаюсь водкой. Можно ли наслаждаться водкой? Ну да, там в стихотворении, конечно, немножко по-другому. Там этот некий там лирический герой, он сидит и ест водку, да, то есть как будто это хлеб или, не знаю, мясо, да, то есть, может быть, в оригинале там чуть-чуть другой оттенок, такой немножечко северно-стоический, вот, siju y ем водку. Es posible que aquí fuese un poco el problema de traducción, la diferencia del original al texto traducido, porque realmente el original dice, así un poco en clave nórdica, ¿no? Que es una persona que está sentada tranquilamente, pausadamente y está comiendo el vodka como si fuera el pan. Vale. Yo creo que el traductor allí no ha pillado un poco lo de comer. O igual falta una coma. No, pero está guay porque es una figura que se llama hipalaje. Traslada la tranquilidad de la persona al bosque. Entonces el plácido es el bosque y no la persona. O sea que se puede hacer, yo decía en poesía, que no estoy loco. Vale, no. Que se puede, ¿no? ¿Qué está diciendo este tío? Claro, no, se puede. En poesía se puede hacer todo en poesía, pero me extrañó, me sorprendió porque por la figura metafórica, ¿no? Un plácido vodka me cuesta imaginarlo. Así es como cuando Borges habla de la biblioteca ciega. Sí. El ciego es él y no nada. Es que está guay, es que me flipa esa figura. No, la frase es chulísima, pero es sorprendente. Bueno, decía antes que no podía hablar mucho de la Unión Soviética y de la Rusia soviética o de la Rusia en general, pero aquí se traiciona y leo, se dice que en la Unión Soviética había 6 servicios de inteligencia. Uno vigilaba el futuro, el segundo el pasado, el tercero nos vigilaba todo, el cuarto lo elegido, el quinto definía la magnitud del oculto, el sexto cuestionaba la veracidad de las descripciones y a los anteriores. Y además, una agencia de control total, tan perpleja por abarcar todos los datos posibles que contrataban a cualquiera con tal de haber cumplido 12 años. Era una agencia de enorme importancia para el gobierno. Gracias a ella, la Unión Soviética pudo asegurar el pleno empleo y competir con éxito contra Occidente por décadas. Ahí acaba el poema. Claro, yo creo aquí apuntaba a lápiz, ¿ironía o creencia? Да, вот здесь вот он говорит, что в принципе не говорите в основном о Советском Союзе, но вот здесь такой текст не более говорящий о Советском Союзе, он говорит, все, что здесь вы описываете, говорит, это ирония или это вера, верование в то, что было, да, как бы, то есть что вам ближе? Ну, наверное, ирония, но я просто уже сегодня Серхио тоже говорил, что мне кажется важным, что вот мое поколение, оно пережило несколько систем, разные деньги. У нас были рубли, потом были такая переходная валюта, репшики, потом были латы, потом были евро. Да, мы родились при советской системе, стали как бы уже взрослыми в другой системе, капиталистической. И мне кажется, что это на самом деле очень интересный опыт. И я, безусловно, как бы и возвращаюсь к каким-то моментам, которые я помню, да, но это, конечно, немножечко такая метафора, немножечко, как бы я уже ее гипертрофирую, да, и, конечно, я не знаю, сколько разведок существовало в Советском Союзе, но может быть и 6. Dice, claro, en primer lugar es ironía, claro. Pero al mismo tiempo le gusta regresar al pasado soviético porque le parece que es una reflexión interesante, porque ya, por ejemplo, su generación ya han pasado por varias épocas, ¿no? También, por ejemplo, han cambiado. Ellos nacieron en la Unión Soviética, luego ya se desarrollaron, crecieron, ya se formaron en la
era capitalista, ¿no? Pues han visto desfilar monedas diferentes, han pasado desde el rublo soviético, luego Repshik, no sé ni lo que era, luego lates, yo no sé cómo se sonaría en español, y ya luego euro, ¿no? Entonces, o sea que han pasado por diferentes épocas, por diferentes sistemas, y es muy interesante observarlo, ¿no? Verlo todo. Sí, sí, sí. Y lo que dice es que realmente es como una metáfora, ¿no? Trofeada, ¿no? Una metáfora muy grande, demasiado quizá, pero que él realmente no sabe si hubo 6 servicios secretos o cuántos, ¿sabe? Pero sí que él lo ve como en este sentido. Bueno, un sarcasmo precioso y muy bien expresado poéticamente de una época que todos queremos conocer, pero efectivamente igual no conocemos tanto, porque somos todos de una época que no vivimos bajo ella. Pero sí, es muy chulo el poema, es muy interesante. Me gusta también mucho este poema, que no sé si el título será el mismo, ¿no? Amanecer en el país de los introvertidos. ¿Podría leerlo? Ему очень нравится вот эта поэма, которая 44-я страница. Утро в стране интровертов. Также титул, да, sí, el título es igual, sí. Sí. La mañana, ¿no? Hay tres versos que me alucinan. Вот могли бы вы прочитать ее на русском языке? Да. Утро в стране интровертов. Негромко лает собака на проезжающего на велосипеде. Сдержанно портится погода и рассыпается сарай. Ночные птицы слегка критичны по отношению к чудесам утра. Солнце не может вспомнить, до какой точки всходило вчера, и старается взять чуть ниже. Дети просыпаются раньше всех и читают свои книжки, чтобы не будить взрослых. Вода из крана льется скромно, не брызжет и почти сразу исчезает в стоке. Еле-еле движутся тени елок и сосен. Кто-то намазывает бутерброд тонким слоем масла. По радио классика передают интервью пианиста, который на все отвечает «да» или «нет». Зато играет он очень точно, с небольшими, уверенными паузами. Por no alargarnos mucho, y porque me haciendo ahora y quiero que lea más, voy a leer solo la parte central por 3 versos que me encantan especialmente, ¿vale? Va empeorando el tiempo y se derrumba el cobertizo. Poco critican las aves nocturnas los prodigios de la aurora. No logra el sol recordar hasta qué punto ascendió ayer y trata de ubicarse un poco más abajo. Hostia, vaya 3 versos sobre el sol, ¿no? Precioso. La idea de que el sol no recuerda hasta dónde ascendió el día anterior y quiere ponerse un poco más abajo de lo que el día anterior hizo. Me dejó maravillado, me encanta, es precioso. Esos 3 versos son preciosos. El resto también, pero esos 3 versos son geniales desde mi punto de vista. Мне очень нравится именно вот эта вот часть, где солнце, значит, которое поднимается и не помнит хорошо, значит, Где оно было, да. Tampoco para tanto, ¿no? Но это еще и осень, то есть оно становится все ниже и ниже. Porque es otoño también, entonces... Y todos los días va bajando un poquito. Bueno, una metáfora preciosa. Y bueno, como van a dar las 6:30, no sé si él quiere leer algo específicamente. Вы хотели бы прочитать еще какую-нибудь поэму? Да? Yo tengo más preguntas, pero no quiero больше. Да? А сколько у нас еще? По идее, у нас уже заканчивается, 3 минуты осталось, еще. Si quiere que lea la versión española después de él, la leo. Ну вот я хочу сказать, что мы вот с другом Даниилом и поэтом нашим другом, теперь новым Хосе, не вспомню сейчас его фамилию. Хосе Кабрера. Хосе, да. Мы ездили еще на выступление, и мы ехали через горы, и я видел тоже Сьерра-Неваду, и вспомнил, что у меня есть один стихотворение, связанное с темой черной дыры. А я знаю, что в Сьерра-Неваде как раз испанские ученые тоже
открывали и были причастны к этому первому снимку черной дыры. Claro, dice que hace poco estuvieron en Caniles con José, ¿no? Allí, y cuando iban a Caniles pues pasaron por montañas, vieron Sierra Nevada, y entonces se acordó de que tiene un poema dedicado a la primera imagen del agujero negro, ¿no? Sí, que me encantó, lo tengo aquí apuntado. Y que el telescopio de aquí de Granada, Sierra Nevada, tuvo que ver, ¿no? Fue uno de los 8 telescopios que pudieron captar esta imagen, ¿no? Mira, pues dile que curiosamente el martes que viene presento el libro del 50 aniversario del Instituto de Astrofísica Andaluz, que fue ese telescopio que él dice y que él comenta en el poema. Он говорит, что любопытно, что в следующий вторник он как раз будет презентовать книгу, посвященную 50-летию Института астрофизики, который как раз участвовал в получении этого снимка. Все связано. Son buenos amigos míos. Это друзья. Я тогда прочитаю, я бы хотел, чтобы Нани тоже прочитала. И я когда читаю эту строчку, я произношу этот текст сейчас, слушайте его. И чтобы он тоже может, да? Да, можно ему тоже. Technical moment. Era cambiar un poco el texto y ahora dices, ahora estás Tenemos un lápiz para no cargar el libro. Escuchando, ¿no? Escuchando. Только ручка. Bueno, no pasa nada. Es mi copia. Vale. Окей. Yo el primero, ¿no? Первый снимок черной дыры. Вот первое фотоизображение черной дыры. На нем отчетливо видна черная дыра. Миллионы людей радуются, обсуждают события, распространяют снимок в социальных сетях. Белое – это белое, черное – это черное, дыра – это дыра. Сосед, который курит на балконе – это сосед, который курит на балконе. Этот текст сейчас слушаете вы. Вчера было вчера. Сверим часы в этой точке определенности. Помашем друг другу в окно. Переглянемся и двинемся дальше. Voy a intentar hacerlo con esa misma elegancia y ritmo que tiene Sergei en ruso, ¿vale? Desde el Zairín. Con amor. Desde el Zairín con amor. Para el mundo. Vale, primera foto de un agujero negro. Esta es la primera foto de un agujero negro. Se ve nítido el agujero negro. Millones de personas se alegran, comentan el evento, difunden la foto en sus redes sociales. El blanco es blanco. El negro, negro. El agujero, un agujero. El vecino fumando en el balcón es un vecino que fuma en el balcón. Ahora estás escuchando estos versos. Ayer fue ayer. Sincronicemos relojes en este punto de certeza. Saludos desde la ventana. Cruce de miradas y a seguir adelante. No tan bello, pero Pues, Thank you for coming. Gracias. pues muchas gracias, sí. Que acabé con otro más, ¿no? Otro más, venga, otro más. Вы еще какой-нибудь прочитаете, может быть? Прочтите что-нибудь? Ну, тогда такое небольшое... Uno cortito, un poema cortito. Сейчас я его должен найти. Искусство французского кино. Где оно было? Первый снимок, объявление. I don't know my book. Dile que son muy interesantes los dos poemas que están escritos sin formato de poesía, como párrafos en prosa. Окей, немножко тогда другое. Очень интересно те, которые как в прозе написаны. Да, вот хорошо, такое, да. Manual de usuario. Manual de usuario. Bien. Правила эксплуатации. Все, кто входит в троллейбус, выходят из троллейбуса.
но не в том месте, в котором зашли. Времени не существует. Существует график движения троллейбусов, вокруг которого и выстраивается время. Если троллейбус пришел раньше или позже, ход жизни непоправимо меняется, принимая новые очертания и линии развития событий. Троллейбусы сами по себе не печальные и не радостные, но мы входим в них с печалью или радостью. Часть этих чувств троллейбус увозит дальше, когда мы выходим. Поэтому на конечных троллейбусах они какое-то время стоят пустыми, чтобы прийти в равновесие y начать сначала. Es muy interesante porque decía que es muy interesante porque son en esta antología al menos hay dos poemas que están escritos como si fuera prosa normal, como un párrafo normal seguido, ¿no? No están en un formato de poesía habitual. Y yo tenía aquí apuntada mi parrafada para preguntarle cosas, pero como tenemos que ir, simplemente traduzco. Manual de usuario. Todo lo que entra en el trolebús baja, pero no en el mismo lugar donde montó. No existe el tiempo, existe el horario del trolebús, el cual rige el transcurrir. Si el trolebús llega antes o después, la senda irreversible de la vida colapsa en nuevo trazo y rumbo de sucesos. El trolebús en sí no es triste ni alegre, somos nosotros los que montamos en él tristezas o alegrías. Parte de esos sentimientos cuando bajamos se los lleva el trolebús consigo. Por eso, en las terminales, los trolebuses permanecen vacíos por un lapso, para recobrar balance y recomenzar. И я бы хотел еще раз сказать большое спасибо Марко Видалу Гонзалесу и Антонио Санчесу Карнисьеро, которые перевели это. Una vez más le gustaría dar las gracias a sus traductores, a Marco Vidal González y a Antonio Sánchez Carnicero por la traducción. Nunca se habla de los traductores, pero qué importantes son. Muchísimo, muchísimo. Bueno, perdón, yo pensando en lo literario, no, tú que has sido importantísima, que no hubiera sido imposible. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos, maestro.